Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Me toca exponer el tema de los procesos cognitivos. Tenemos los procesos cognitivos simples y complejos. ¿Qué significa cognición? El significado del término cognición es cognitivo, está relacionado con el proceso de adquisición del conocimiento mediante la información recibida por el medio ambiente, el aprendizaje y da muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución a los problemas. Se entiende por cognición. ¿Qué se entiende por cognición? Captar la idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza, sus cualidades, las relaciones, las facultades mentales, es muy importante. Conjuntos de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a ellos. Procesos cognitivos simples. Tenemos los procesos cognitivos simples donde se encuentra la sensación, la percepción, la atención, la concentración y la memoria. También tenemos procesos cognitivos complejos donde tenemos el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Procesos cognitivos simples. Aquí encontramos procesos cognitivos simples, por ejemplo, como la memoria. La memoria es la facultad que permite traer el pasado al presente, dando significado a la experiencia actual, a las expectativas para el futuro. La sensación, por ejemplo, la sensación es el efecto inmediato de, del estímulo que está constituida por los procesos físicos o simples. Atención y concentración. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. La concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado y estar concentrado hacia la meta que queremos tener. La percepción. La percepción es toda percepción apunta a un estímulo de configuración significativa. Como por ejemplo, salimos de la universidad y tal vez en una esquina encontramos a un ancianito descuidado, sucio, llorando, ¿no? Sentado. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir que tal vez está pasando un problema económico, no tiene para comer, ¿no? Entonces tratamos y mediante eso, ¿cómo observamos eso? Mediante la vista. Memoria, también tenemos la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo bueno, esta se mantiene consciente, ¿no? Su duración es muy limitada, con poca memoria, ¿no? Como por ejemplo, podemos dar un ejemplo, ¿no? De repente una pareja de esposos, ¿no? Tal vez llega a la vejez y de repente en una charla están conversando y dicen, pues intentan acordarse, ¿no? De repente cuando tenían 20 años, 25 años y no recuerdan aún. ¿Por qué? Esto viene por la memoria de corto plazo. También tenemos la memoria de largo plazo. Esto de acá sí se mantiene inconsciente y se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén porque se mantiene intacta. Los procesos cognitivos superiores o complejos. También en esto encontramos el pensamiento, ¿no? Que expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y reflexionar sobre ello mentalmente. Por lo tanto, definimos el pensamiento, que es un proceso interior que utiliza las representaciones simbólicas de los hechos y de las representaciones de una realidad y de la realidad inmediata. El pensamiento puede realizarse de tres tipos de operaciones. Formar conceptos, descripciones por las que nos atribuye alguna propiedad o conjunto, de las que nos sirven para clasificarlo y definirlo en realidad. Elaborar juicios en los que se establece cierto tipo de relaciones entre conceptos. Realizar deducciones como inferencias, razonamientos, eh, comparando lo expresado, ¿no? De los juicios, obtener nuevos conocimientos, conclusiones.
Tenemos tipos de pensamiento. El pensamiento deductivo, que es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión de una o más premisas, donde en general, a lo particular, todo humano tiene cuatro extremidades, dos brazos y dos piernas, ¿no? El pensamiento inductivo es la base de la inducción, de la exposición, como por ejemplo, un chileno es ladrón y todos son ladrones. El pensamiento analítico se utiliza para plantear, resolver problemas y tomar decisiones, como por ejemplo los trabajos, las encuestas, los problemas matemáticos. Tenemos también el pensamiento creativo, se usa en la creación o modificación de algo, se presentan mayormente en la niñez, ¿no? Al crear de repente un cuento, narrar una fábula, etcétera. El pensamiento crítico se puede ver de dos formas, objetiva y subjetiva, ¿no? Por ejemplo, como la objetiva en alguna evaluación, en alguna pauta, se hace en una evaluación sin patrón. Pensamiento y lenguaje. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. La adquisición de la palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento abstracto, un pensamiento en el que no necesariamente una presencia actual de los datos del problema. El lenguaje. El lenguaje es muy importante, ¿no? Se define como un mecanismo por lo que está empleando sonidos, signos escritos, gestos a las personas que pueden comunicarse. También tenemos la inteligencia y la emoción. Inteligencia. La inteligencia humana nos ayuda desde un test en que nos puede poner a prueba las capacidades numéricas, ¿no? Lingüísticas espaciales de cada persona, ¿no? Que se ha visto escrito o un tanto también un error, ¿no? Que podemos estar interesados en medir la inteligencia dedicada a resolver los problemas técnicos que hemos olvidado en otras habilidades del ser humano, como son la comunicación afectiva o a la inteligencia emocional. Inteligencia múltiple. El autor Howard en 1993, ¿no? Nos propone una concepción distinta de los fenómenos cognitivos. ¿Qué nos dice? La inteligencia no es una, sino múltiple. La inteligencia se relaciona con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente naturalista y rico en circunstancias. Hay 7 tipos de inteligencias, ¿no? Inteligencias múltiples, como la inteligencia de la música, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional, la inteligencia naturalista. Muchísimas gracias.